La Victorinox Escort y Princess son las herederas del modelo más antiguo en 58 milímetros, que es la Victorinox 620. El tocayo Juan Manuel Borrero va a empezar mostrando una de estas navajas. Así que nos vamos a Colombia. A ver... Vamos con la primera navaja de esta configuración y como el tocayo muestra, no tiene herramientas de cacha, ni palillos ni pinza, aunque sí tiene anilla. Mostramos la segunda función, que sería la hoja de corte con 4 líneas. La cuarta línea es Rosfrey. De este lado, el marcaje es Victoria, lo cual nos dice que es anterior al año 1973. Por otro lado, vamos a tener esta lima de uñas antigua. Como pueden ver, es a raya. Ya vamos a ver las más modernas. Entonces, esta navaja la situamos entre el año 52 y 73. Pues estas las corto. Una navaja de 58 milímetros de una sola capa. En este caso publicitaria, con el escudo de Lotus, Servicios Profesionales. Tiene una hoja de corte, cuatro líneas, Victorinox Switzerland Stanley Rosfrey, y una lima de uñas con destornillador, herramientas de cacha y anilla en el lado en el que pivota la hoja. Así como Aitor nos mostraba que su Escort, la anilla estaba de este lado, es decir, para donde se abre la hoja, en esta está para el lado donde se abre la lima. Y en este caso vamos a mostrar que es una Escort porque tiene la pinza y también va a tener el palillo, cosa que no va a tener la Victorinox Princess, que en este caso no tiene anilla. La Victorinox Princess no tiene tampoco destornillador, tiene limpia uñas y tiene la lima, y acá tenemos la hoja con marcaje Rosfrey, es decir, de 4 líneas como la del tocayo, pero en este caso, como vuelvo a recalcar, no tiene anilla. Vamos a colocarle nuevamente en su posición porque llega el momento de pesarla. Entonces, esta Escort tampoco hay que confundirla con la Escort de 74 milímetros, que no tiene palillo y pinza, pero tiene exactamente la misma configuración. Peso de la Princess. Acá vamos a ver que pesa 15 gramos. Por otro lado, vamos con la Escort, que pesa 16.1 gramos. Y si ponemos la Escort de 74, lógicamente va a pesar casi el doble, 31.7. También tenemos que hablar de una variación, que es el modelo Escort 2. Este modelo tiene, en vez de tener la hoja Drop Point, va a tener la hoja Wharncliffe. Es una variación más de este modelo. Y ahora sí, vamos con la historia. A finales de la década del 30, Victorinox saca el modelo 620. Este modelo sería el primero de 58 milímetros y tendría básicamente las herramientas que conocemos hoy, es decir, la lima con limpia uñas
y la hoja. En algunos casos podía venir con anilla. El modelo 620 tenía cosas diferentes. Por ejemplo, los muelles eran curvos y en algunos casos con un revestimiento negro para prevenir el óxido. Los remaches, los pernos, eran de alpaca por aquel entonces. La podríamos ver en el catálogo del año 42 y las variedades en que podrían ser adquiridas era principalmente Selidor en colores blanco, negro y rojo. Después el blanco y el negro serían raleados después de las décadas del 50. También podían venir a pedido en nácar, en madera, en distintos metales, ya sea el acero, en alox, pero esas van en el próximo video, pero también podían venir. Y las imitaciones de Selidor, que podían ser imitación carey, imitación nácar e imitación madera. Este modelo en el año 52 cambiaría su estructura debido a la patente de los muelles flotantes. A partir de allí sería tal como la conoceríamos hoy, este tipo de navaja. Bueno, con los muelles también saldrían la Escort y muchas navajas de la serie de 74 milímetros y también la Classic, pero eso es otro tema. Seguimos con esta navaja, el tema de que los pernos estarían a la vista en las cachas de Selidor hasta el año 57. Después, ya tal como las conocemos, que no se ven los pernos. Hubo otro modelo llamado Princess, que al final les voy a dejar en qué video pueden verlo. Todavía no aparecería la Escort. La Princess cambiaría el nombre de 620 a Princess recién en el catálogo de 1973. En ese intermedio no hubo muchos catálogos que la nombren Princess y estamos hablando de la que no tiene palillo ni pinza. Seguiremos por esta senda hasta el año 1989, donde aparece con el nombre Vintage lo que hoy se llama Escort. Previamente sí hubo una Victorinox que le decían Escort en algún catálogo de los 80, pero si la veían bien, a esa Escort era la de 84 milímetros. En el año 1991 vemos en el catálogo de Victorinox el nombre Vintage, pero en realidad es una Princess. En el año 1993 veríamos por última vez la Vintage, con el nombre Vintage. Quédense con eso. La última vez con el nombre Vintage, a lo que después conoceríamos como Escort. Y la Princess, la última vez que la veríamos en un catálogo, es en el año 1998 como un GIF que venía con un reloj. Esa vez sería la última que saldría en un catálogo. Y en 2003 ya aparecería con el nombre Escort y luego tendríamos que la anilla estaba de un lado, que la anilla estaba del otro, pero es medio confuso el tema. Bueno, digamos que primeramente hubo un tiempo en que la anilla, tal como la de Aitor, estaba del lado de la hoja, acá. Pero supuestamente en el 2008, no se sabe con claridad, pasa a estar a este lado, con lo cual nos da alguna ayuda a la hora de tomarla, ¿no? Para el que usa Ravisa, creo que es un poquito mejor de esta forma. Y esta navaja se mantiene hasta nuestros días. Ahora, vamos con los números identificadores que lo dejé para el final. Si tenés una Princess como la del tocayo,
que tiene el marcaje Victoria, es decir, anterior al 73, el número es el 620 y no le vas a errar. Ahora, si tenés una Princess posterior a ese año, con todos los marcajes que siguen, que ya son de Victorinox, es el 0.6100 en el caso de que no lleve anilla, porque si lleva anilla es 0.6101 y la Escort va a ser el 0.6123 cuando traiga pinza y palillo. ¿Cuándo es Escort y cuándo es vintage? Es muy difícil en el caso de que tenga marcado Ross Fry, como en el caso de Aitor. Esta no tanto por el detalle de la anilla. Yo sé que esta es Escort, pero en el caso Ross Fry, uno diría, lo puedo sacar por la lima. Pero resulta que la lima va a tener granulado, siempre estuvo granulado, tanto en el vintage como en la Escort. Y por el marcaje de la hoja, como ya les dije, Ross Fry va desde los 80 hasta el 2005, así que hay años híbridos. Así que está complicado. Ya igualmente le pongamos Escort a todas. Pero, como yo les dije, existió otro modelo Escort en 74 milímetros que lo podés ver en este video. Y también hubo otra Princess que en 74 milímetros, poco tiempo le dijeron Princess, que lo podés ver en este video.